vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos televidentes que nos acompañan en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos culminando esta semana informativa en lo que concierne a la primera emisión. Y cierra con mucha intensidad, ¿no? Se vislumbraba que iba a ser una semana movida. Lo fue en efecto, pero en esta oportunidad, al parecer, por lo menos para una buena parte del país, con una buena carga de frustración, porque el anuncio y la palabra final que iba a tener el Poder Electoral en este caso para definir condiciones y reglas del juego para la última fase de activación del referéndum revocatorio, es decir, pues el 20% de las firmas del padrón electoral no va a ocurrir, no va a realizarse. Es decir, que lo que estaba pautado no ocurrirá porque el Consejo Nacional Electoral, debido a las movilizaciones que anuncia la oposición por el día de hoy, ha decidido pues sencillamente declarar día no laborable en cada una de sus sedes. Había concentraciones, por lo menos era lo que había anunciado la oposición en las diferentes ciudades del país, comenzando por la capital. No había ningún propósito de marchar hacia el Consejo Nacional Electoral, por lo menos en la capital no estaba previsto. Ustedes saben que colocan pues siempre un cerco en diferentes zonas del área metropolitana para evitar la movilización. Hay una concentración pautada para la Avenida Libertador y varios puntos para converger allí, que salen pues y que explicó la mesa de la unidad en el día de ayer. Los oficialistas pues anuncian también una caravana, una movilización, ya han colocado tarimas en la Plaza de Ibarra, en las cercanías del Consejo Nacional Electoral, y estarán realizando seguramente allí alguna actividad, como también hablan de una concentración inicial en la estación de Bellas Artes del Metro de Caracas para luego marchar hacia el centro precisamente. Otros hablan de una caravana en los alrededores de PDVSA, La Campiña, caravana de motorizados. Por cierto que cerca los opositores anuncian también una concentración para movilizarse hacia la Avenida Libertador, en este caso en el Centro Comercial Los Cedros, no de Caracas, ¿no? En el interior pues había también o están pautadas concentraciones, tiene varias fases al parecer esta movilización del día de hoy. Pero en todo caso, lo más significativo es que al suspenderse la actividad laboral en el Consejo Nacional Electoral, ha decidido el ente trasladar para la semana que viene, para el día lunes, pues la discusión sobre qué reglas del juego, como decíamos, van a establecerse para entonces fijar fechas, logística y proceder a recoger el 20% de las firmas del padrón electoral, que sería la última etapa, para luego una verificación de las mismas y una confirmación, y bueno, todo lo que significa este proceso. Así que simplemente habrá movilizaciones, pero no habrá decisión, y sigue pues transcurriendo el tiempo y el nivel de incertidumbre, desde luego que también en este caso pues se mantiene, ¿no? Junto a esto hay otras informaciones que también tiene la agenda de trabajo de este viernes 16 de septiembre. Por ejemplo, sigue extendiéndose el tiempo del decreto de excepción y de emergencia económica. Esto, de acuerdo a los opositores, pues violenta la normativa constitucional. Esto le permitiría al gobierno incluso endeudarse y tomar decisiones sin pasar por el Parlamento venezolano, a quien descarta y no toma en cuenta, según han denunciado los propios dirigentes del Poder Legislativo venezolano. Y así también, bueno, otras informaciones importantes que tenemos para presentarles a todos ustedes, ¿no? Está también algo de la reunión del Movimiento No Alineados. La reunión de jefes de Estado debe comenzar este fin de semana. Ayer una reunión de cancilleres. Hay información aún muy dispersa sobre el propósito, la intención y cuántas personas han llegado, cuántos cancilleres están y cuántos jefes de Estado y de Gobierno van a venir en definitiva a una cita que agrupa a 120 países. Así que bueno, ahí también otros elementos importantes que iremos evaluando y presentando a todos ustedes en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comencemos entonces con nuestros titulares. Vamos a presentar nuestra portada. Bueno, el tema electoral está allí presente. Por supuesto, el tema político electoral diríamos mejor, porque el CNE está estudiando, esto es muy general, una propuesta de la Mesa de la Unidad en la que solicita la activación de 19.500 máquinas y 6.500 centros para la recolección del 20%.
Voceros, esto lo dijo el rector Luis Emilio Rondón, voceros del gobierno han rechazado esta situación y dicen, bueno, será 20% de máquinas y 20% de tiempo. Así, taxativamente. Bueno, ya se verá. Seguimos. Empresas Polar denuncia retrasos injustificados en la liberación de trabajadores en Yaracuy. Lo del decreto de emergencia económica se prorroga por 60 días más dentro del mismo contexto y la misma orientación que marcó el decreto inicial. Información de sucesos, ahí va la información internacional, lo de Lula es importante, ¿no? Ayer respondió a la acusación que hizo la Fiscalía brasileña, pero esto ocurrió en Estados Unidos. Una persona fallecida y 2 policías heridos dejó un tiroteo en Manhattan, en esa emblemática ciudad de Nueva York. Bueno, el tema de las infecciones y del estado de salud del venezolano, bueno, vamos a seguir renovando sobre este tema porque hemos invitado a la jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, María Eugenia Landaeta. Y luego, pues, al final, como siempre, tenemos para todos ustedes la información del arte y el espectáculo. Bueno, vamos con titulares de inmediato, los titulares de la prensa nacional. Tenemos también información regional, el reporte de los corresponsales, la información internacional, el tiempo y el tránsito. Así que, Cruz Mila y Ricardo, de nuevo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, llegó el viernes, Carlos. Buenos días. Pero viernes, ahí. Ahora que Ay, esta semana. Yo no sé, yo siento ya que ese nivel de expectativas que uno tenía antes, oye, llega el viernes, qué bueno, uno va a conversar, se va a reunir, tiene una reunión social, es que uno ni sale. No son las mismas expectativas de antes. No, y el ¿verdad? bolsillo tampoco. Aunque ayer fue quincena, jueves 15, hoy Sí, es pero- 16. Pero algo Bueno, se hace. pero- Algo Sí, se pagar, hace. por lo menos. Sí, por lo menos. Pagar. Como una pizza. Sí, Las señor. pizzas están caritas, Carlos. Bueno, Sí, de yo verdad pensaba que- que tenías planes porque te veo No, yo, tú sabes, muy guapetón hoy. Mi rutina. Mi rutina de los viernes, eso para meter coba. Mira, Eso, vale, ahí te ajá, bueno, ahí hicieron está. Vamos a ver qué nos cuentan paneo, tu en paneo las de redes los viernes. sociales. ¿Qué Paneo les de los parece viernes. este look de Carlos para el Sí. día de hoy? Eso es para Si meter no tiene coba. invitación, bueno, lo pueden Ah, bueno, invitar. ¿verdad? Bueno, yo acepto invitaciones, es verdad. Bueno, comienza un nuevo día, amigos. Final de semana ya, pues los que vayan a descansar, los que tengan que hacer otras diligencias que las hagan y los que tengan que pagar, paguen. Miren, no es preferible no tener plática en el bolsillo, pero la conciencia tranquila, ¿verdad? Eso es verdad. Eso es muy bueno. Nosotros vamos por lo ¿Es pronto. alguna insinuación hacia Cruz Mila? Paga. No, Cruz Mira es buena paga. Es así, es así. Vamos, amigos, con los titulares de la prensa nacional. Comenzamos con la revisión del semanario Quinto Día, titular principal alarmante. Drogas en universidades, también en escuelas públicas y colegios privados. Héctor Matute, director de la Cátedra Antidroga del Pedagógico, advierte que hasta en Fuerte Tiuna se vive este problema. La investigación en 287 colegios reveló que en al menos 211 estaba activado el consumo y el microtráfico. Vemos la gráfica principal de Quinto Día. Venezolanos son bienvenidos en Estados Unidos. Las declaraciones corresponden a el agregado de prensa de la Embajada Americana en nuestro país. Él anunció la renovación y puesta en marcha de nuevos programas deportivos y académicos para los jóvenes venezolanos. También se reseñan declaraciones de Tarek William Saab. Él dice que no es juez ni fiscal. Yo soy de los que creen que los problemas no los puede solventar solamente el Estado, dice el defensor del pueblo. La banca bajo presión en el tema económico, un entorno con tasas de interés negativas, contracción en créditos y aumentos de gastos impacta enormemente en las entidades financieras. También se señala lo siguiente, una entrevista con el rabino Isaac Cohen de la Asociación Israelita de Venezuela, quien cree que es necesario el diálogo, pero también es necesario hacer concesiones. Y la última nota que está reflejada en la portada de Quinto Día nos señala lo siguiente: se oscurece más el panorama petrolero. El último informe de la OPEP señala que Venezuela produce 10,3% menos con respecto al mes de diciembre del año 2015.
Bueno, y en lo que corresponde a la portada del Universal, tenemos en primer lugar el tema de precisamente el decreto de emergencia económica. El Ejecutivo lo prorrogó por 2 meses más en la medida firmada por el presidente de la República, que apareció ya en Gaceta Oficial. Se extiende entonces por 60 días el estado de excepción en todo el territorio nacional para avanzar en reformular el sistema productivo y financiero. También hay información sobre la actividad que se viene desarrollando en la isla de Margarita. Países no alineados concuerdan en renovar las bases del movimiento. Canciller venezolana llamó a preservar el futuro de nuestros países. Y sobre el revocatorio, bueno, ya Carlos lo adelantaba en sus comentarios iniciales. Diosdado Cabello afirma que el 20% debe aplicarse también para el tiempo y para las máquinas. Portada del diario El Nacional trae información que está vinculada con la movilización que realizará la Mesa de la Unidad Democrática el día de hoy. Vuelve a la calle para exigir respuesta del CNE. A través de las redes sociales, la MUD invitó a los ciudadanos a llevar ollas para hacer, un cacerolazo más grande en la historia de Venezuela. Esto en demanda de las condiciones justas para el revocatorio. La actividad terminará a las 2 de la tarde. También se señala lo siguiente. El gobierno pretende manejar presupuesto del año 2017 sin control de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo eliminó el contrapeso institucional del Parlamento. Se va a endeudar en moneda extranjera, advirtió el diputado José Guerra. Y también, una información que ya se había comentado, el Vaticano espera invitación para participar en el diálogo. El diario Vea tiene también información concerniente a esta cumbre que se desarrolla en Nueva Esparta. Manual rechaza sanciones contra Venezuela. Las 120 naciones que participan en la cumbre de países no alineados condenaron enérgicamente el decreto de Obama y las reiteradas injerencias de Estados Unidos en los asuntos internos de la República Bolivariana. Tenemos otra información donde se menciona al presidente de la República, quien destacó ejemplo del metro de Caracas, indica la información. Invitó a los trabajadores del sistema de transporte masivo a continuar avanzando en las transformaciones tecnológicas. Y también se menciona en el sentido superior que 14.000 efectivos garantizan la seguridad en la isla de Margarita. Portada del diario El Nuevo País. Sin revocatorio no hay conversa. Esto corresponde a las declaraciones de Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Él anunció que no habrá más encuentros con el gobierno hasta que el CNE no anuncie la recolección del 20% de las firmas. También se señala en esta portada, emergencia económica fue renovada por el presidente Nicolás Maduro y en el cintillo superior, Vaticano acepta mediar en Venezuela. Bueno, si se hace la invitación de ambas partes, es la información que se maneja. Y en el caso de Últimas Noticias, vamos a ver cuál es el titular más destacado para ellos el día de hoy. Rechazan ataques contra Venezuela. La canciller señaló que el país recibió ayer un espaldarazo. Llamaron a preservar la paz y la soberanía. También vamos a felicitar el día de hoy a los compañeros del diario Últimas Noticias. Se cumplen 75 años de la circulación de este diario, precisamente el día de hoy. Portada del 2001 nos dice, presidente Maduro da cuarto estirón al estado de excepción. El sumario nos señala que el decreto que contiene la emergencia económica fue prorrogado de nuevo, pese a que los considerandos se dice que el TSJ inhabilitó a la AN. En la parte final se señala que será remitido al legislativo. También se señala lo siguiente, CNE reedita día libre por marcha de la Mesa de la Unidad. Y en la gráfica, información económica, enlatados a precios de caviar. Los productos envasados son de los pocos que se consiguen en los anaqueles, simplemente porque tienen un costo prohibitivo para el común de los mortales. La latica de sardina, otrora gran resuelve de los pobres, no baja de 500 bolívares. Y el atún no se queda atrás, con su piso en 1.700 bolívares. Bueno, en el caso de la portada del Mundo Economía y Negocios, ellos priorizan hoy el tema de los bonos PDVSA, pues comentan que el mercado está a la expectativa
del canje de los mismos. Los agentes económicos esperan por las condiciones de los nuevos papeles. Los bonos, objeto del cambio, fueron los más demandados en la jornada del día de ayer. Los analistas destacan como positivo que en la operación anunciada esté como corresponsal el Citibank y las acciones de Citgo como colateral. La portada del diario Líder nos señala lo siguiente: el rey a echar el resto. ¿De qué va esto? Bueno, Félix Hernández enfrentará a Houston con el objetivo de mantener a Seattle en la pelea por el comodín de la Liga Americana. Bueno, y ya faltan pocos días para que estos titulares cambien y se empiece a hablar de los Leones del Caracas. De los Leones del Caracas. Claro, del equipo campeón. Yo prefiero hablar de música. Mira, fíjate, el música. titular de hoy también, El Rey, nos evoca a otra canción. Ay, vale, pero tú... Vamos a ver si hoy puedes cantar cantamos El Rey. para complacer a la audiencia. Bueno, la tienes pendiente. Vamos a ponerlo tipo karaoke, me ponen la letra abajo y ahí vamos cantando. Miren, vamos antes de la pausa con un servicio público porque se requiere con urgencia carboplatino de 450 miligramos. Esto para un paciente que padece cáncer de pulmón. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico 0414-302-0197. Muchas gracias de antemano por su colaboración. Bueno, nos vamos a la pausa, amigos. En la próxima parte, a lo mejor Ricardo canta, pero lo que sí tenemos seguro es nuestro reporte del tráfico, estado del tiempo, la información internacional y regional en nuestra primera emisión. Bueno, en el caso de la información regional, iniciamos con sucesos y el diario El Clarín, que circula en el estado de Aragua. Cae choro en casa de militar, entró a robar con 2 compinches. 3 delincuentes ingresaron a la vivienda del efectivo en el barrio Unión de San Mateo e intentaron someterlo junto a sus hijas y esposa, quien resultó herida. El uniformado les hizo frente y uno cayó en el sitio. Los otros 2 antisociales huyeron. Portada del diario La Mañana, que circula en el estado Falcón, nos dice que los padres necesitan más de 100.000 bolívares por niño, esto para comprar los útiles escolares y uniformes. Notidiario, que circula en Del Tamacuro, Monagas y Bolívar, tiene como titular más destacado que el presidente Nicolás Maduro extendió del estado de excepción y de emergencia económica, así como también información local. Comunidad Loma Linda presenta su peor cara. Portada del diario Panorama del estado Zulia. El CNE a despejar las dudas del 20%. Reunión clave para definir cómo se van a recoger las rúbricas. La misma, bueno, ya quedaría pautada para el día lunes porque hoy no tiene actividad el órgano electoral. El Tiempo, que circula en el estado de Anzoátegui, pues nos trae información que también comentaba Ricardo hace algunos momentos, tiene que ver con cuánto se tiene que gastar para el nuevo año escolar. El titular entonces dice así: costo de la canasta escolar se incrementó en 108,74%. Portada del diario Noticias del Tuy del estado Miranda, información de sucesos. Poli Urdaneta abatió a integrante de la banda Joan Picúa. Esto ocurrió en Potrero Cercado. Versión final, que circula en el estado Zulia, nos trae información de sucesos. Nos dice que ya se cuentan 3 años sin que esta entidad pueda disponer de una cárcel modelo. Diario El Oriental del estado Monagas, abandonado mercado municipal del Paseo Bolívar. Deberían estar aproximadamente unos 200 vendedores. Bueno, y vamos a complementarles esta información regional con algunas de las más destacadas que nos traen nuestros corresponsales. En esta oportunidad las presentan en el segmento En Directo con las Regiones. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde el sector Juan de Urpina en la ciudad de Barcelona. Quienes habitan aquí solicitan a Hidrocaribe mejoras en el servicio de agua potable debido a que este presenta constantes fallas y por lo menos 3 o 4 días a la semana el servicio se ausenta. Habitantes de la urbanización Los Cerritos 1 y 2 en Valle de la Pascua denunciaron que sus calles se encuentran intransitables. Indicaron que esta situación afecta a sus vehículos además de sus viviendas. Igualmente señalaron que la inseguridad los mantiene azotados debido a la falta de alumbrado público. Ante esta situación se ven afectadas más de 300 familias que esperan respuesta de parte de las autoridades competentes. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen.
Bueno, tenemos en primer lugar el comercio de Perú, revisando lo que es el panorama internacional. El titular más destacado para ellos es el siguiente: nunca más se va a comprar patrulleros, acusó Carlos Bosombrio, quien califica de crimen la última adquisición. Vamos con la portada del diario La Hora, que circula en Ecuador. También hay información, en este caso, vinculado al tema policial. El general denuncia palanqueo de pases policiales. Señala, entre otras cosas, que hasta la hermana del presidente de la República le habría solicitado uno. Bueno, y en el caso del Tiempo de Colombia, una de las informaciones más destacadas es la siguiente: salen 24 guerrilleros de las cárceles rumbo a la cumbre de las FARC, esto a partir de mañana. Vamos a revisar ahora un diario de Brasil, la Folha de Sao Paulo. Bueno, Neliana creo que tenía hambre, Cruzmi. Se comió la mitad de la hoja. Chica, acá hay información que está vinculada con esas declaraciones que diera el día de ayer el expresidente Lula da Silva. De hecho, lo colocan en una foto donde está llorando. Pruébeme la corrupción e iré preso, afirma Lula en un emocionado discurso. Un poco más de una hora duró el mismo en el directorio del Partido de los Trabajadores. Bueno, pero por lo menos pudiste leer. Sí, por lo menos no se comió la parte de... El titular no se lo comió. Vamos a revisar más información internacional. En este caso llega a través de las agencias de noticias. Gobierno de Colombia pidió la excarcelación temporal de al menos 24 integrantes de la FARC para que participen en la conferencia guerrillera que se va a celebrar desde este sábado hasta el próximo viernes en los llanos de Yari, que es una zona remota ubicada al sur de ese país. Bueno, otro de los cables que nos llega a esta hora, pues nos cuenta que el expresidente israelí Simón Pérez permanecía estable el viernes por la mañana tras sufrir un grave accidente cerebrovascular. Su portavoz indicó que ha recibido mensajes de apoyo del Papa Francisco, Hillary Clinton y también de Donald Trump. Vamos a finalizar con AFP. Un tribunal de apelación sueco mantuvo la orden de detención internacional contra el fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, por los cargos de violación que pesan sobre él desde el año 2010. Bueno, revisamos a continuación las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Vamos a contar con cielos nublados, con algunas precipitaciones moderadas en algunas partes y fuertes en otras, que incluso pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica. Así que atención. En lo que corresponde a nuestra capital, donde además se esperan algunas movilizaciones el día de hoy, la temperatura va a estar entre los 20 y los 30 grados centígrados con poca nubosidad. Nos vamos al centro del país, Valencia. Allí la temperatura va a oscilar entre los 22 y 33 grados centígrados y también muy poca nubosidad para el día de hoy. Y en Maracaibo, parcialmente nublados, con una temperatura entre 23 y 34 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía y para más información ustedes pueden ingresar en la siguiente página, www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con la información concerniente al tránsito para este viernes, cerrando la semana. Comenzamos informándoles que hay full cola bajando la Panamericana a la altura del Ibic, sentido hacia la ciudad de Caracas. También tenemos lo siguiente: fuerte retraso en La Bonanza, sentido también hacia la ciudad de Caracas, 5:49 minutos de la mañana. Esta imagen que ustedes observan allí corresponde a la calle Cantaura, a media cuadra del Palacio de Justicia en la ciudad de Valencia. Bueno, habla por sí sola. Vamos a revisar otros temas. Nos saludan desde Charallave, también desde Maracay, Liliana Carrillo. Nos envían saludos Juan Andrés Márquez desde el municipio Sucre, en Mérida. También, bueno, el señor Pedro Rondón e Isabel Georgina están de aniversario. Bueno, portarse bien, señor Pedro. Cómo no, felicitaciones. Mili Valderrama saluda también desde Margarita. También tenemos acá que nos dice: es viernes y la pinta y estampa de Carlos lo sabe. Ah, señor. Bueno, aquí tenemos ya el primer desayuno que empieza a llegar. Sí, señor, mira, una torta que le mandan a Cruzmila para la dieta. Por aquí tenemos también, estos son como unas tostadas, parecen, una comida como medio maracucha. Aquí tenemos un pabellón, otras arepas que están por acá. Miren este desayunito con pancito,
queso, caraota. Saludos a todos los pescadores de la galera Bahía de Juan Griego, Playa La Galera. Sí, señor. Bueno, otro desayuno. Mira, este sanduchito se ven también, son como unas panquecas, ¿no? Sí. Por allí, otro desayunito criollo de Luis Isaías Montoya. Mira, nos mandaron la pizza y por acá dice, por fin es viernes, yo trabajo el sábado. Bueno, este es el día a día de muchos periodistas, bomberos, médicos que también tienen que trabajar el sábado. Y por acá hay un mensaje de Stephanie Martelo, dice, caramba, Carlos, querido, ¿qué haces? Que cada día estás más guapo. Por cierto, no seas malo, mándame un beso, mira, resplandeciente, te mandan ese mensaje. Ajá, ya cuadraste el viernes, Carlos. Bueno, vamos a ver. Besitos de chocolate. Bueno, nada más y nada menos. Bueno, vamos a ver. Pero uno se queda con la ilusión nada más. Bueno, quién sabe, mira, no pidas que no sabes si están por dar. Como el que aparece en el camino, como dicen. Ay, mira, Carlos. Los desayunos fueron muy abundantes. Debe ser que la gente se está preparando muy bien. Y los piropos también fueron abundantes. Él está cambiando el tema. Ya va a mandar corte y todo eso. Sí, los piropos también. Me pone un tanto nervioso. No, pero yo iba a decir que los desayunos muy abundantes. Debe ser que la gente hoy tiene el propósito y la intención de alimentarse bien, si puede. Bueno, amén, que así sea. Así será. Claro. Bueno, nos vamos a resumir lo que tenemos en breve, o que desarrollaremos en muy pocos momentos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, el tema electoral, la suspensión de la actividad laboral en el día de hoy del CNE, no habrá anuncios entonces, la evaluación continuará el día lunes. Ayer ofreció unas declaraciones, de esto también daremos detalles, el rector Luis Emilio Rondón, donde incluso él señaló que a propósito también de algo que estaba pautado, como eran las elecciones de gobernadores para este año, pues le calificaron su solicitud y su cronograma que presentó hace ya algunos días atrás como imprudente. Bueno, de eso seguramente también daremos detalles sobre las movilizaciones del día de hoy, fundamentalmente la opositora, que es la que genera mayor expectativa. También va a haber algunos actos del sector oficial, como decíamos, en el centro de Caracas. La extensión del decreto de emergencia económica, vamos a renovar lo que significa y los efectos y consecuencias por 60 días más. También algunas otras informaciones de la agenda nacional, pero en la agenda internacional tenemos pues detalles de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Nueva York, un tiroteo nada menos y nada más que en Manhattan, y seguramente también información sobre lo que está ocurriendo en Brasil con la solicitud de enjuiciamiento por corrupción al expresidente Lula da Silva. Estaremos conversando del tema de salud con un especialista infectólogo, en este caso María Eugenia Lander, directora de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Y al cerrar, bueno, es lo tradicional, el segmento de arte y espectáculos. Así que no se retiren, enseguida estaremos con ustedes. Bueno, y a esta hora se incorpora nuestro compañero Héctor Matos a la primera emisión. Buenos días, Héctor. Buenos días, mi querida Cruz Mila. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo amanecen? Hasta ahora comenzamos de inmediato a revisar detalles de las informaciones más importantes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Y ante la jornada de protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, el Consejo Nacional Electoral decidió suspender las actividades laborales este viernes en las sedes de todo el país. La medida obedece a presuntas nuevas amenazas contra trabajadores del organismo y las instalaciones del ente. El Consejo Nacional Electoral se encuentra evaluando la propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes pidieron al ente rector la activación de 19.500 máquinas y 6.500 centros para la recolección del 20% de voluntades, que activaría el referendo revocatorio presidencial. Así lo dio a conocer el rector Luis Emilio Rondón, quien además afirmó que dicha recolección debe realizarse a nivel nacional y no regional. A mi juicio aquí no cabe interpretación alguna, estamos hablando de una circunscripción que es de ámbito nacional, que corresponde al cargo de presidente de la República. Sin embargo, no se ha decidido por parte del Consejo Nacional Electoral todavía este aspecto, también lo que corresponde a todos los aspectos y variables técnicas del propio proceso, protocolos desde el punto de vista logístico, cronograma, determinación no solo, porque cuando hablamos del número de puntos, no solo debemos señalar la cantidad, sino la ubicación, también es muy importante a los efectos de que, sobre todo, y yo creo que está muy reciente en la mente de los venezolanos, el proceso de recolección del 1%,
que considero que no fue una de las mejores experiencias. El horario para la recolección del 20% de voluntades también es un tema que el ente rector se encuentra discutiendo. A criterio del rector, la institución debe estar abierta para garantizar el derecho político de los venezolanos. Recordó que semanas atrás presentó una propuesta de cronograma para las elecciones regionales que le fue devuelto por considerar que era imprudente. A mi juicio es importante que a la par, porque además esta institución tiene una capacidad técnica muy importante, a la par, como ya lo hemos demostrado en procesos anteriores, abordemos también la discusión que corresponde al ejercicio de los derechos políticos en el caso de la convocatoria para la elección de las elecciones regionales. El rector también informó que el pasado miércoles se aprobó el proceso de capacitación para las personas que serán las encargadas de operar las máquinas para la recolección del 20% de voluntades. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, Harley Monseguilemán, Televen. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que la recolección del 20% de las firmas debería hacerse en un día y con el 20% de las máquinas de votación. Hay que recoger 20% de las firmas, ¿verdad? Nicolás Maduro fue electo en un día. Lo lógico es... lo realmente lógico es que si va a recoger firmas, las recoge en un día. Pero además, si tú vas a recoger las firmas de un 20%, es un 20% del tiempo, de las máquinas, de todo. No debería ni siquiera ser un día. Entonces ellos están chillando porque quieren condiciones. No, reconózcanos que recogimos las firmas. Por su parte, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, exigió respuestas a las denuncias contra el presunto fraude cometido por la Mesa de la Unidad en la recolección del 1% de las firmas para la activación del referendo revocatorio. Exigimos que los tribunales de la República con prontitud se pronuncien en base a las más de 8.000 denuncias que colocamos para denunciar ese fraude en contra del pueblo de Venezuela y en contra de la Constitución. Y no vamos a descansar hasta que se responda y se establezcan las responsabilidades que se hicieron sobre ese gigantesco fraude contra la Constitución y contra las leyes. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a la cumbre de países no alineados que se realiza en la isla de Margarita. Y hasta que se aclare el panorama de la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades, la Mesa de la Unidad Democrática no sostendrá más reuniones de prediálogo con los representantes del gobierno nacional. Así lo aseguró el secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Torrealba. El gobierno tiene que resolver sus problemas de coherencia interna. Una vez que lo resuelvan, que uno pueda saber si uno está hablando con una delegación que de verdad representa a todo el sector oficial, entonces quizá podamos hablar. En todo caso, hasta que no se resuelva el tema del 20% y no se despeje el camino al referendo revocatorio, eso va a ser muy difícil. En cuanto al referendo revocatorio, informó que ante la falta de un pronunciamiento por parte del CNE, este viernes 16 de septiembre se movilizarán en Caracas y en todas las capitales del país. En el caso del Distrito Capital, serán 5 puntos donde se concentrarán los seguidores de la MUT. Estos son Plaza Millennium, Plaza Altamira, Plaza Brión de Chacaíto, Plaza Alfredo Sadel y en el sector Los Cedros, para marchar hasta la Avenida Libertador a la altura de CanTV. La jornada nacional de protesta ciudadana de este viernes 16 se mantiene. ¿Por qué? Porque estaba diseñada para dar respuesta a lo que dijera el CNE en un sentido o en el otro, pero también, si no había respuesta, para protestar por la irresponsabilidad, porque el silencio también es un discurso, el silencio también es un irrespeto a el derecho del pueblo venezolano a construir una solución pacífica, electoral, constitucional y democrática a este drama que estamos viviendo. Que el 20% sea en todo el país, suficientes máquinas en centros acordes a la densidad poblacional y la fecha para esta jornada son algunas de las exigencias que la cúpula opositora hace al poder electoral. Lo que no es admisible, no solamente para la oposición, sino para la salud democrática del país, es que se establezca un número de máquinas que impida
que la totalidad del registro electoral permanente pueda manifestar su voluntad. Eso es inadmisible, como es inadmisible que los lugares de emplazamiento de esas máquinas sean lugares donde no haya votantes, donde no haya electores, o sean de difícil acceso, o que sean lugares que estén controlados por grupos violentos. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, informó que si para este viernes no hay una respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral con respecto a la jornada de recolección del 20% de manifestación de voluntades, continuarán convocando acciones de calle en todo el país. Alberto Toro Bielma, Televen. Y el oficialismo también se moviliza este viernes desde las 9 de la mañana. Los motorizados afectos al gobierno harán un recorrido que se iniciará en la Avenida Libertador. Así lo dio a conocer la Agencia Venezolana de Noticias. Los motorizados pasarán por la sede de la CanTV, la Avenida Urdaneta, la Plaza Oleari y Diego Ibarra. Finalizarán en la Plaza Caracas, en el centro de la ciudad capital. Amigos, momento de una pausa. Regreso. Tiroteo en Manhattan deja un fallecido y 2 policías heridos. En breve les traeremos esto y más en la revisión del panorama internacional. Inocente, así se declaró el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, luego de ser acusado por la fiscalía de ese país como el comandante máximo de la red de corrupción de Petrobras. Con el rostro lleno de lágrimas, Lula anunció que colaborará con la justicia. Agregó que si se le prueba algún delito, él mismo irá caminando hasta la comisaría. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en Manhattan, dejó un muerto y 2 policías heridos. Según las versiones policiales, el sujeto habría herido a otra persona por la que agentes abrieron fuego contra él cuando se negó a bajar el arma. Además, agredió con arma blanca a 2 uniformados. Efectivos policiales en Columbus, Ohio, dieron muerte a un niño de 13 años que sacó de su cintura un arma que resultó ser una pistola de balines. Fue llevado a un hospital infantil donde murió. Las autoridades abrieron una investigación contra el agente que disparó, quien se encuentra recibiendo ayuda psicológica. Los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump están empatados en la lucha por la presidencia norteamericana, según una nueva encuesta realizada por The New York Times. Los encuestados aseguran tener la intención de votar el próximo 8 de noviembre. La diferencia varía por factores de género, edad y raza. La juventud no ha tenido gran participación en los sondeos. Y al regreso, instalada en Nueva Esparta, cumbre de países no alineados. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. La canciller Delcy Rodríguez instaló oficialmente la reunión de los altos funcionarios en el marco de la 17ª edición de la Cumbre de Movimiento de Países No Alineados que se desarrolla en la isla de Margarita. Durante su discurso de apertura, Rodríguez reiteró el propósito de afianzar la lucha por la paz, la igualdad y el equilibrio universal que rescatan los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La diplomática venezolana destacó que en el seno de esta reunión se encuentra representada 55% de la población mundial que está en desacuerdo con las agresiones de los centros imperiales. Cuando nosotros vemos que el 55% de la población mundial está hoy aquí, sabemos sin duda que podemos ser una gran fuerza. Países de nuestro movimiento han sido agredidos por fuerzas imperiales. Se han violado masivamente sus derechos humanos, se ha violado el derecho a la paz, se ha violentado el derecho al desarrollo, porque sabemos que a pesar de las arremetidas mediáticas que conciben las peores mentiras diariamente contra nuestro país, hizo posible que ustedes estén acá. Indonesia fue uno de los primeros en presentar la idea de adaptarse a los nuevos tiempos y manifestó la necesidad de ahondar en crear un movimiento del siglo XXI, además de abordar la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una secretaría más eficaz. Las crisis requieren que la NOAA ajuste su mentalidad.
lo que necesitamos hoy es un movimiento de no alineados del siglo XXI. No es suficiente que nuestro movimiento sea solamente una fuerza moral. Debemos asegurar que la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sea total, que también la Asamblea General se reforme y garantizar que la Secretaría sea más eficiente y eficaz. Debemos contribuir a abordar los desafíos económicos globales a través de una asociación global más efectiva. Los países en desarrollo y desarrollados deben hacer su parte. En esta reunión, los cancilleres de las naciones asistentes evalúan el documento de 917 párrafos que conducirá a la declaración final de Margarita, manifiesto que será condensado en 11 páginas y entregado al presidente Nicolás Maduro para su evaluación y análisis junto a los jefes de estados que asistan a este cónclave internacional el próximo fin de semana. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acudió sorpresivamente a la celebración del cumpleaños número 39 del Metro de Caracas, donde resaltó el trabajo realizado a lo largo de su historia. Metro de Caracas ha sido y es una referencia de la excelencia, la disciplina, la entrega y el servicio público entre las empresas públicas reconocidas por el pueblo de Venezuela. Y eso es gracias a la preparación, a la organización interna. El primer mandatario nacional solicitó al presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero, elaborar un plan de acción para restablecer los comedores de Caño Amarillo y las adjuntas, con el fin de mejorar los servicios para el personal. Fue designado el mayor general Franklin García Duque como nuevo director de la Policía Nacional Bolivariana. Así lo informó el ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. García Duque reemplazará al mayor general Juan Romero Figueroa, quien venía desempeñando este cargo desde el 7 de abril de 2015. El titular para Relaciones Interior, Justicia y Paz agradeció la labor ejercida por Romero Figueroa y su excelente desempeño frente a este cuerpo policial y lo calificó de humilde soldado de la patria. La información se dio a conocer a través de su cuenta en Twitter. Empresas Polar denunció retrasos injustificados en la liberación de la trabajadora Laira Parra, detenida en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en Yaracuy. La trabajadora del Centro de Distribución de Alimentos Polar en Yaracuy, Laira Parra, permanece detenida en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en San Felipe. La empresa informó que entregaron los recaudos exigidos por el tribunal y aún así permanece privada de libertad. La gerente legal de Alimentos Polar, Yormari Rodríguez, recordó que la trabajadora fue detenida por más de 48 horas sin ser presentada ante el juez y su audiencia fue diferida por falta de pruebas, aun cuando Parra había sido detenida alegando supuesta flagrancia. Han transcurrido más de 72 horas y todavía no emiten el oficio para su liberación. Alimentos Polar ejercerá acciones legales que sean necesarias para exigir la liberación de su trabajadora. El gobierno nacional prorrogó por cuarta vez el estado de excepción de emergencia económica en todo el territorio nacional. De acuerdo con la Gaceta Extraordinaria número 6256 de fecha 13 de septiembre, se estableció la extensión de la medida por 60 días más, debido a las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico, político y de seguridad nacional. Con esta medida, el Ejecutivo podrá levantar sanciones de carácter político contra las autoridades de los poderes públicos que puedan obstaculizar la continuidad de la aplicación de las medidas que buscan la reactivación de la economía. Asimismo, puede decretar normativas excepcionales para autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la ley de presupuesto. Bueno, breve pausa para cumplir con compromisos comerciales. Pero antes veamos un adelanto de lo que nos tiene preparado Carlos Fernández en el segmento La Entrevista. Hola Carlos, buenos días, cuéntanos. Bueno, ustedes saben que el tema de salud forma parte de lo que abordamos con frecuencia acá en la entrevista de la primera emisión de Noticiero de Televen. Siempre tenemos un acopio de información y queremos seguir sumando más. Recientemente se han conocido algunas informaciones sobre la situación de la salud en el país. Ya no solo el caso de los hospitales, que se trata de un tema emblemático y la situación de decadencia que registran. Vamos a conversar de todas maneras para tener detalles, ¿no?, sobre el tema de salud con la jefa del Servicio de Infectología del Hospital
Hospital Universitario de Caracas, la doctora María Eugenia Landaeta. Así que no se retiren, en muy pocos momentos estaremos de nuevo con ustedes. Bien, la doctora María Eugenia Landaeta, bienvenida doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este segmento de la entrevista en la primera emisión del noticiero. Bueno, ¿por dónde comenzar, dirá uno, con el tema de la salud? Bueno, ya que está en el hospital universitario, de verdad, luego entramos con los temas muy puntuales de patologías que están resurgiendo, este tema que salió publicado esta semana, por ejemplo, de la malaria, que de repente aparece por varios estados del suroriente del país, pero hablemos un poquito del hospital universitario, ¿en qué situación se encuentra en este momento? Bueno, sí, muchas gracias por invitarme al programa. Realmente la salud en nuestro país está sufriendo de una crisis humanitaria prácticamente en las peores condiciones que hemos visto en todo nuestro desempeño como médicos. Sí. Y el hospital universitario, por supuesto, no se escapa de todo esto. Es un hospital universitario, como su nombre lo dice, donde está la sede de los posgrados de la Facultad de Medicina, donde se realiza una medicina altamente especializada, donde se encuentran las personas más capacitadas para resolver los distintos problemas de salud de la población. Sin embargo, pues no se escapa de toda la crisis que se encuentra en este momento. Está déficit de insumos, del personal capacitado, sí, de toda la infraestructura que se encuentra también en franco deterioro, toda la escasez de medicamentos e insumos, que es una cosa terrible para el manejo de los pacientes, los problemas del personal que son también terribles, producto de todos los años pasados de sí, vicios pues, en claro, la contratación de todo este personal. El pobre hospital universitario en este momento tiene grandes problemas. No, y el problema, y súmele el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad es terrible. En la inseguridad es una cosa no solamente alrededor del hospital, sino dentro del hospital, donde se pierden las pocas cosas que quedan. Por ejemplo, los aparatos con que se dan clases a los posgrados, las laptops, videobeam, computadoras, asaltan a los residentes, a los pacientes, les roban sus teléfonos, todos sus aparatos. Es terrible caminar por el hospital y sobre todo en las noches, ¿no? Entonces es un problema que ha sobrepasado la capacidad de resolución. Y no dio respuesta frente a ello, ¿no? Hemos visto, sí, claro, desde el punto de vista de opinión pública, se conocen. El diagnóstico sobre la situación del hospital está realizado, está hecho. Ahora bien, frente a esto no hay una respuesta. Bueno, relativamente se ha visto que han colocado más vigilancia, que han colocado guardia bolivariana en los alrededores del hospital y en las plantas bajas del hospital y milicianos que también supuestamente están cuidando allí, pero eso no ha reducido el índice de delitos dentro del hospital. Además hay una pugnacidad dentro del mismo personal donde cada cierto tiempo hay revueltas y sí, bueno, recientemente se presentó un problema que le dieron un tiro dentro del hospital. Sindical, sí, dentro del hospital, ¿no? Y puñaladas y todo. Entonces, es terrible trabajar así realmente, es muy difícil. Ahora, al margen de ello, ¿no?, de lo que ya sabemos que es el cuadro que presenta el Hospital Clínico Universitario, la situación de la salud como tal, hablemos de estas patologías que han resurgido en el hospital, cómo están evaluando, qué índice de pacientes reciben con problemas, con este resurgir de epidemias que tiene en términos generales el país. Bueno, el Hospital Universitario siempre ha sido centro de referencia nacional y sí, muchas de las patologías que se encuentran en este momento andando, pues se tratan allí en el hospital. Nosotros hemos sido protagonistas prácticamente de todo lo que es la epidemia de dengue desde hace tantos años. Primero chikungunya, luego Zika, malaria, que hemos tenido un repunte impresionante de casos dentro del hospital y por supuesto en el país, ¿no? Sí.
y con el agravante de que las drogas antimaláricas prácticamente ya se están agotando, Sí, porque eso ya se han visto como un tercio más de pacientes de lo que se vio en todo el año 2015 completo. En el año 2015 completo se vieron 136.000 pacientes de malaria. En este año ya casi estamos llegando a 150.000 y todavía estamos en septiembre. Entonces el stock de drogas se agota y no hay reposición en este momento de ¿Y no las hay una drogas. respuesta de las autoridades en este caso para poder reponer esos insumos? Bueno, se supone que se están haciendo en este Pero ellos momento deben saber, ¿no? negociaciones, Ellos deben claro, saber. por supuesto, esos son datos oficiales. Nosotros siempre hemos pensado que la cifra real debe ser mayor que la oficial, pues. No, porque el boletín epidemiológico, bueno, no hay casi ninguna información. No, hoy día. el problema es que el boletín epidemiológico no sale. Mm. Ya tiene más de un año que no sale, no se publica. Nosotros, las cifras oficiales prácticamente se saben a través de OPS y a través de otros Sí, mecanismos. ONGs que hacen seguimiento. Exactamente, pero no porque sea publicado. Pero si esas son las cifras oficiales, nosotros sospechamos que las cifras reales pues son mucho mayores. Ahora, ¿cuáles son las causas fundamentales, ya que estamos tocando este tema que se hizo mucho más visible esta semana con una serie de denuncias, de ese renacer, de ese resurgir de la malaria como patología? Bueno, eso tiene que ver con varias cosas. En general, el 80% de los casos de malaria provienen del Estado Bolívar y sobre todo las zonas mineras del Estado Bolívar. Y con ahora el desarrollo, entre comillas, digamos, del arco minero, yo digo entre comillas porque lo que ha habido es como una alteración del todo el ecosistema allí, que ha provocado toda una migración de todos estos mosquitos y la cantidad de gente que viene de otras partes del país a ese sitio del arco minero a buscar, digamos, trabajo y desarrollar, digamos, una actividad económica allí, que viven en precarias condiciones, con condiciones de salubridad también muy precarias. Entonces son víctimas de todas estas picaduras de mosquitos, que son mosquitos que nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos unos índices de mosquitos mucho mayores que en los otros países, inclusive vecinos, inclusive como Colombia y Brasil. ¿Y eso por qué? Porque no hay ninguna campaña de control de vectores. En las campañas, digamos, los programas preventivos del Ministerio de Salud prácticamente están detenidos, no funcionan. Entonces no tenemos dedetización, no tenemos campañas de educación a la comunidad para la protección contra las picaduras de los mosquitos, no tenemos control de criaderos de vectores, no tenemos toda la parte de repelentes, insecticidas, eso no existe prácticamente. Y por supuesto las personas no se protegen contra las picaduras de los mosquitos y la malaria tiene una particularidad, por ejemplo, el Zika y el chikungunya dan una sola vez, porque son enfermedades virales que crean inmunidad. Pero esta es recurrente. Pero la malaria, cada vez que un mosquito te pica, te puede dar malaria. Y nosotros hemos tenido pacientes con 8 episodios de malaria, 16 episodios de malaria, y entonces cada vez debe dársele un tratamiento, porque el paciente que no es tratado potencialmente puede llegar a morir. Sí, entonces todos estos pacientes tienen que ser tratados. Sí, ahí la inquietud fundamental que surge es que se conoce lo que ocurre, se sabe lo que está pasando, se conocen los detalles, que no hay una política definida para tratar de enfrentar este problema y encima de ello no hay insumos. Exactamente. Se están agotando, ¿no? Se están agotando las drogas antimaláricas. Recientemente se actualizó la guía de tratamiento porque también por el mal uso de las drogas, el mercado negro que existe, que los pacientes consiguen por otras vías los tratamientos. El sobreprecio que hay, el abuso que hay en el sobreprecio con la venta de insumos es impresionante, ¿no? Sí, y entonces estos pacientes han desarrollado una mala manera de tratarse ellos mismos la enfermedad y se ha desarrollado la malaria resistente a las drogas antimaláricas. Entonces tenemos escasez, tenemos resistencia de los plasmodios y tenemos entonces una situación ahorita donde hemos visto nuevamente, que teníamos tiempo que no veíamos, casos graves de malaria y mortalidad por malaria. Simplemente para recapitular, doctora Madeta, los síntomas fundamentales que la gente pueda sentir en ese sentido. Fiebre. Casi siempre la persona empieza a tener fiebre con escalofríos, los escalofríos son muy intensos, al bajar la fiebre la sudoración también es muy intensa, la fiebre puede recurrir cada 2 o 3 días hasta que realmente llega un momento que se hace continua. Puede tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y en los casos graves pueden tener disminución de plaquetas, que a veces se confunde un poco con el dengue, y pueden tener inclusive afectación del sistema nervioso central, de los riñones, del hígado, que son los casos graves que pueden llegar a la muerte.
Una última pregunta y vamos a concluir. ¿Qué otras patologías tienen el riesgo de resurgir, aparte de la malaria? Bueno, que estamos viendo resurgencia, por ejemplo, el número de casos de infección por VIH que estamos viendo es una cosa terrible. Tuberculosis. Tenemos una patología que es la histoplasmosis, que es un hongo que se transmite cuando hay remoción de tierra, todo lo que son los túneles de metro, construcción de misión vivienda, deslaves, todo esto ha hecho surgir la histoplasmosis como una enfermedad endémica, pero bastante importante en este momento. Y por supuesto las enfermedades desde el punto de vista del agua contaminada, como son la diarrea, la salmonelosis, inclusive hemos visto 2 casos de fiebre tifoidea en el hospital universitario que teníamos muchos años que no veíamos. Todas estas son enfermedades que tienen que ver con el saneamiento ambiental, con el agua corriente, con el control del ambiente, de la recolección de desechos sólidos, con todas estas cosas que son políticas de Estado que deben ser implementadas. Bueno, gracias por toda esa información pertinente. Por lo demás, muy amable, doctora. Conversábamos con la doctora María Eugenia Landaeta. Amigos, vamos a una pausa. Al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactualpisotv, por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos contándoles que este domingo 18 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de los premios Emmy, los cuales premian a lo mejor de la industria televisiva estadounidense. En cuanto a las categorías, los fanáticos de Juego de Tronos deben estar muy felices porque la serie arrasó con un total de 23 nominaciones. En categorías diferentes a Juego de Tronos también destacaron miniseries, series, cómicas y programas como The People v. O.J. Simpson con 21 nominaciones, Fargo con 18, VIP con 17 y Saturday Night Live con 16. Recordemos que en el 2015 Juego de Tronos también arrasó con las nominaciones y en la ceremonia se llevó 12 premios. Así que debemos esperar a este domingo para ver si continúa con la misma suerte. Y pasamos al mundo cinematográfico porque hace unos días se estrenó el primer tráiler de Gold, la nueva película protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez junto a Matthew McConaughey. La cinta está basada en la historia del escándalo minero protagonizado por la corporación Bre-X Mineral y sigue la vida de Kenny Wells, interpretado por McConaughey, un empresario fracasado que une al geólogo Michel Acosta, personificado por Ramírez, para adentrarse en la jungla de Indonesia en busca de yacimientos de oro. El film está ambientado en la década de los 90 y ya ha generado comentarios positivos y según los expertos podrían ser una segura candidata para los Oscar. Al mejor de las categorías de mejor película y Matthew McConaughey, quien una vez más se sometió a una increíble transformación al aumentar 40 kilos. Y como hoy es viernes, queremos traerles las mejores opciones de entretenimiento en cuanto al séptimo arte, comenzando para los más consentidos de la casa con el estreno de la película Mi Buen Amigo Gigante. Es una película dirigida por Steven Spielberg, basada en la novela El Gran Gigante Bonachón de Roald Dahl. En la adaptación escrita por Melissa Matheson se aprecia como una niña que une fuerzas con la reina de Inglaterra y con el gigante para detener una invasión de los villanos que se preparan para comerse a todos los niños del país. La película fue coproducida por Walt Disney Pictures y DreamWorks Pictures. Renegado es otra película estadounidense de drama y suspenso que se estrena esta semana. La cinta está inspirada en la verdadera historia de los prófugos asociados contra la esclavitud en el condado de Jones. Fue escrita y dirigida por Gary Ross y protagonizada por Matthew McConaughey. Narra la historia de un rebelde granjero sureño y su extraordinaria revuelta armada contra el ejército confederado durante la Guerra de Secesión Americana. Harto de luchar por los intereses de los más ricos, se alió con otros pequeños granjeros y con la ayuda de los esclavos locales lideró un levantamiento que llevó al condado de Jones en Mississippi a independizarse, creando un estado libre.
Y para finalizar los estrenos de la semana se encuentra La Bruja de Blair, una cinta de horror psicológico. El film es una secuela directa del proyecto de La Bruja de Blair, filmada en 1999. La trama va sobre un grupo de estudiantes universitarios que se aventuran en un bosque peligroso para descubrir los misterios que envuelven la desaparición de una chica, quien muchos creen está conectada a la leyenda de la Bruja de Blair después de su desaparición hace 20 años. Al principio el grupo tiene esperanzas, especialmente cuando un par de locales se ofrecen a actuar como guías a través del oscuro bosque. Pero mientras la interminable noche avanza, el grupo es atormentado por una presencia amenazante. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Bueno, sí, feliz fin de semana. Será hasta el lunes, ¿no? No hay tiempo para más. Chao. Cuídense mucho, amigos.